Chari, gracias por ¿Qué estar en el tal? Quilombo de Periodista Digital. Gracias a ti, Luis, siempre, siempre. Bueno, cuéntame la gestación se cumple un año este mes desde que dejaste las tertulias, dejaste el programa de Al Rojo Vivo por coherencia y coincidencia, lo explicaste en un tuit. Y fíjate, un año después estamos aquí hablando de Tiempo de Hormigas, un libro que acaba de salir de imprenta y ya tienen que hacer la segunda edición. Cuéntame la gestación de este libro. Bueno, yo me había ido, pero antes de que nadie decretara aquí estados de alarma, que ya sabes que se resistieron como gato panza arriba a decir que esto, los que ahora mienten de esa manera tan desvergonzada, se resistieron se resistían el día 5 a decir nada en absoluto de esto. Negaban todo, porque claro, porque tenían una manifestación, fíjate tú, había una manifestación. Entonces yo me marché, pues creo que fue después de una gran bronca el día 6, cuando yo, en un tuit que anda por ahí, dije que el corredor Madrid-Guadalajara, porque tenía información fehaciente, estaba verdaderamente en una situación trágica y que era importante tomar alguna medida que no se tomó. Y una cosa que también se ha olvidado, que se obligó a no tomar a la Comunidad de Madrid. Lo digo porque esto es sustancial ahora. Y me marché al campo, me marché al monte. Yo tengo un pequeño monte y una cabaña de madera y me fui allí. Allí prácticamente he pasado toda la pandemia. He vuelto en algún momento a Madrid, pero mi lugar habitual de residencia ha sido allí, a 8 kilómetros de cualquier lugar, de cualquier pueblo. Hasta me llevaron un perrillo, que ahora ya es un cachorrete, bueno, ahora es un mozo. Y empecé a pensar en este libro y decidí escribirlo. Quizás el detonante fue lo que estaba viendo de la manipulación terrible que ha habido sobre esta pandemia que nos sigue azotando. Pero había un montón de cosas más que me estaban haciendo ya mucho daño desde hacía mucho tiempo. Y este libro ha sido esencialmente querer poner en el tapete esas cosas que yo entiendo están siendo un retroceso brutal de nuestra sociedad, de España, en los elementos más esenciales, el de la libertad, el de la convivencia. Decía en algún momento que creo que a finales del siglo pasado, en los 80, en los 90, éramos más libres, éramos más amigos los unos de los otros. Y sobre todo había un elemento que hoy por desgracia se ha desatado. No existía el odio que se ha desparramado, que algunos empezaron a desparramar sobre España. El Juan Bautista de esto fue un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, y una playa de mesías de Podemos han logrado sembrar de odio a la sociedad española y lógicamente provocar reacciones en contra y también preocupantes. Y eso es lo que me hizo escribir este libro. Junto a ello muchas cosas más y darme cuenta hasta qué punto, por ejemplo, ¿quién iba a decirme a mí que iba a tener que escribir sobre la censura? ¿Quién me iba a decir a mí que me censuraron el primer artículo cuando tenía 15 años en el Instituto Brianda de Mendoza? Que 50 años después iba a tener, porque tenemos la censura encima, con una diferencia. Antes sabíamos que la censura era mala. Ahora resulta que nos la colocan como algo bueno, porque dicen que es que hay cosas que está prohibido hablar. Hay cosas que no podemos ni sentir, ni pensar, ni opinar, porque van en contra de lo que un Sanedrín ha determinado que es bueno, y el que se le ocurra discrepar de eso, Inquisición y a la hoguera. Eso es lo que me llevó a escribir este libro. ¿Y qué diferencia, qué había en el...? Porque tú tomas una decisión muy difícil, una decisión muy atípica en el mundo del periodismo, que es dejar una tertulia, que a ti te posiciona, donde muchos quisiéramos estar, y sin embargo tú por coherencia abandonas ese programa y te retiras a
te alejas, te alejas. No era la primera. ¿Recuerdas, Luis, que yo, justo el día que iba a triunfar la moción de censura, me fui de Radio Nacional? Harto de lo que estaba viendo allí. O sea, harto de que había estado toda la tarde y resulta que entró alguien, los que iban a ganar la moción de censura, y no podía preguntar. Entonces me preguntaba qué demonios hacía yo allí. Y abandoné aquella tertulia en directo. Y no me he arrepentido nunca de hacerlo. Lo siento si algún compañero se pudo sentir ofendido. Me llamaron rata en un programa de la radio pública. Aquí he de decir que con García Ferreras todo fue profundamente educado, porque yo puedo discrepar muchas cosas, pero no puedo olvidar que él me llamó desde el primer día a esa tertulia. Yo en esa tertulia ejercí mi libertad, aunque a veces tenía que batirme a codazos para poder tal, pero lo que no estaba ya dispuesto a aguantar era participar en lo que yo estaba viendo que se estaba haciendo. Y lo que se estaba haciendo era una manipulación de toda la sociedad española que llegó a lo que llegó a que ocultáramos los muertos, que no se pudiera llorar. Vamos a ver, pero esta España es que no tiene memoria. Es que no vimos todas las cosas, manifestaciones y lágrimas por un perro llamado Excalibur, y todo el mundo sabe lo que quiero yo a los perros. Muchísimo. Pero, y prohibidas las lágrimas por decenas de miles de españoles y la ocultación de más de 30.000. Mira, a mí me ha avergonzado profundamente el periodismo español. Menos mal que hay excepciones que te dejan seguir creyendo en tu profesión, porque las hay. Y en los medios incluso hasta que tienen más presión, que son los grandes medios televisivos. Hay excepciones, y no me importa decir los nombres. Ahí está, desde Vicente Vallés mira, hasta Ana Rosa Quintana ha dado una lección a determinada gente. Porque lo más gracioso es que ahora, como se te ocurra estar contra el poder, te conviertes en un apestado. Si el poder es el poder de lo que se llama políticamente correcto, no. El poder de lo que es un gobierno social de socialistas y extrema izquierda que intentan imponer un pensamiento único. Y, lógicamente, esa decisión tuvo aquella gota, pero estaba fundamentalmente porque yo ya no quería seguir, aunque ni desde la contra, ni peleando a veces 5-1, seguir siendo parte de un espectáculo que honradamente me hacía que mi propia profesión me empezara a crear, vamos, una tensión. Y digo, menos mal que ha habido compañeros, y los hay, sobre todo en la radio, sobre todo en los medios escritos. Quiero decir, escritos sean digitales o sean en papel. En televisiones también, aunque la televisión es sobre lo que las garras de este poder han entrado a saco, porque saben que es la forma, ¿cómo te diría?, mejor de lavado, manipulación de todas las mentes de toda una sociedad. ¿Pero es una cuestión ideológica o es una cuestión de cuenta de resultados? No, yo no lo sé. Lo que sé es que es una cuestión que trasciende el periodismo y que hace a los medios de comunicación responsables de la degradación de nuestra democracia. Porque se está degradando, porque nos están cercenando nuestras libertades, porque se está degradando lo que es la calidad democrática de verdad. La están degradando los que dicen que no hay democracia. Es que, claro, para una gente la democracia siempre tiene un apellido. Verás, es lo mismo cuando tú veas que a una cosa le ponen un apellido, es que están mintiéndote. Por ejemplo, democracia orgánica, democracia real, democracia popular. No, democracia a secas. Libertad para todos, no con la ley del embudo. No, como yo soy de los buenos, todo, tengo bula para todo. Yo me pregunto a veces, pero, Chani, ¿por qué eres tonto? ¿Por qué dejaste tú de ser progre? Si yo tengo el pedigrí mejor que todos estos. Pero es que si eres progre, tienes bula. Entonces puedes ser un machista
forrarte, ser un plutócrata en pisos, puede ser lo que te dé la gana, pero es que tienes bula y por tanto eres bueno. Pero si no, serás absolutamente, no mirado con lupa, sino con lupa inquisitorial y sin derecho ni abogado, que la Inquisición los daba. O sea, Yo creo que el tema de tu libro es fundamental porque tú hablas de los tabúes que hay en el periodismo, de esas cosas que no se pueden hablar. Y está empezando a ver, sobre todo también una crítica de la propia izquierda, diciendo que han ido demasiado lejos, han llegado demasiado lejos en la defensa de esos propios tabúes. Me refiero, por ejemplo, voy a decir uno, a decir la nacionalidad de un violador en caso de que sea magrebí, por ejemplo. bueno, lo tenemos hace 3 días. La manada de Pamplona, todas las fotos, bueno, la de Dios. Te digo una cosa, siempre entendí que era una violación, como, vamos, 5 armarios acorralando a una presa. He visto yo a predadores más caritativos, por decirlo así. Pero es que yo soy de Guadalajara. El caso de Azuqueca no se ha sabido hasta hace muy poco. Una niña de 12 años. Se tapó un año, ese tapo estuvo un año oculto. Sale en el libro. Pero, y el caso de Sabadell, me parece ahora, es que es alucinante. Y entonces aquí se nos dice que tenemos que ocultar la verdad en base a lo que son códigos que ellos deciden, porque si no somos xenófobos. Pero qué locura es esta. ¿No lo decía alguien que la verdad era siempre revolucionaria? No. Verás, en realidad siempre me acuerdo del reconocido y admirado Salvador Allende en algo que no es para nada admiración, en lo que fue en 1973 una gran reunión de periodistas de izquierdas donde él afirmó, y estaba en la línea exacta del leninismo y de todos estos de ahora, que decía que la primera obligación de un periodista de izquierdas no era la verdad, era defender la revolución. O sea, si la verdad va en contra de lo que es nuestro pensamiento, lo que tenemos que hacer es ocultarlo. Y esto subyace. La causa está por encima de la verdad. La causa está por encima de la realidad. Vale mentir. Y como decía Lenin, libertad ¿para qué? Vale todo eso porque la causa universal está por encima de todos nosotros. Y a ella hay que supeditarlo todo. Pero lo problemático es que, amén de empresas, historias, hay un montón de periodistas que en estos momentos se consideran a sí mismos que ser periodistas es ser activistas políticos al servicio de una causa. Y eso es volver atrás en el tiempo y llegar a aquellos tiempos de Goebbels o de Beria, en plata, de Hitler o de Stalin, que tanto da y monta tanto, aunque lo paseen por Madrid como si fuera un héroe democrático, se le paseó ayer, anteayer. Pero hay muchos periodistas que consideran que esa es su función en la sociedad, que no es la verdad, que están al servicio de una causa. Yo creo que deberían de dejar el periodismo y meterse en lo que era el órgano de un partido político. Como sabes, yo fui redactor jefe de Mundo Obrero. Era bastante más honrado eso que lo que ahora se hace. Y desde luego, bastante más honrado que el panfleto repulsivo que le paga el señor Iglesias a la muchacha esa. Vamos a recordar, tomamos un poquito de aire, algún momento de Chani Pérez Henares en La Sexta, porque cuando en las televisiones durante 2 años se nos bombardeó con el tema de Franco, porque lo único lo que había que hablar era de Franco, pues una de las pocas voces que se escuchó alto y claro contra esa manipulación fue la de Chani Pérez Henares. Vamos a verlo. Hermanos contra hermanos, en los dos bandos, pero hay un bando que se levanta contra el régimen legal. No, solamente una pregunta, pero es que no estamos abriendo un debate sobre quién fue más bestia o no en la guerra civil. Yo te estoy hablando de la pregunta es, ¿puede un dictador como Franco estar en un mausoleo o en un Valle de los Caídos con todos los No te he honores? respondido con suficiente claridad que sí, no. No te estoy pero que esa no es una pregunta cuestión, retórica. Que yo lo que quiero es que se acabe ahora de nuevo este relato falaz y mendaz que se está haciendo y se vuelva al relato de la reconciliación.
Eso es lo No sé único qué tiene quiere. que ver con... Y por eso es que no yo sé, soy del no sé por régimen. qué es negativo para la reconciliación que Franco salga del Valle de los Caídos. No, De la dictadura no, no hemos hablado considerar que unos son todos malos y los otros son todos buenos. Y eso es mentira. Bueno, en todos los sitios hubo asesinos y asesinados. Sí, pero la dictadura que duró 40 años en este país, que dejó a este país sin libertades y con represión, fue la de Franco. Perdona, y las generaciones que lograron acabar con esa dictadura, con el consenso y la generosidad, se encuentran otras que ni han vivido esa dictadura, ni han vivido tampoco esa guerra, ni esa preguerra, pretendiendo volver a levantar el franquismo y el antifranquismo. No, hombre, no. aquí lanzada a Moro muerto ya vale. Pero si aquí tengo unos luchadores antifranquistas todos los días, no son luchadores falta nos antifranquistas. hubieran hecho. No, simplemente que pensamos que hay gente que en este país merece el respeto y la dignidad ¿Quién de no se tener a lo su niega? gente Pero en ¿quién las se la fosas. niega? O a ¿Quién Franco se lo en niega? el Valle de los Caídos. ¿Quién se lo niega? Yo vuelvo Pero a lo que decirlo. no puedes hacer es por eso No una beatificar a un tío que ha sido El una- Partido un Popular y asesino Ciudadanos en una arrastrando checa. los pies, Perdona. arrastrando los pies porque sacan al dictador del Valle de los Caídos. Impresentable. Yo no hombre. arrastro ningún pie. Digo el Partido Popular y Ciudadanos, Chani. Tampoco es Cada verdad. cual. Espera un momentito, que vuelvo. No, ¿te fijas lo que están tiempos? haciendo ahora? Ahora están revolviendo 30.000 sepultados en el Valle de los para tapar los más de 100.000 muertos. Y entre ellos los 30.000 que ocultan de manera sistemática. Puede que haya 60 familias que quieran, vale. Pero si es que yo jamás, ¿cómo demonios me voy a oponer yo a eso? Si he luchado por eso. Pero es que esta no es la cuestión. Lo que aquí sucedió, y lo hizo Zapatero, es abrir la espita del odio precisamente contra el Pacto de Reconciliación Nacional. Y te lo voy a explicar de una manera muy simple como me lo explicaron a mí. El primer artículo que me censuraron fue el de don Antonio Buero Vallejo. Yo tenía 15 años. Él era una gran figura ya, pero como todo el mundo sabe, fue un hombre de izquierdas del Partido Comunista que estuvo condenado a muerte. Bueno, me lo censuraron quienes alguna vez luego vi dándole grandes homenajes a don Antonio. Yo hice la única biografía que hay de Antonio Buero Vallejo. Una biografía que tengo grabada con muchas horas conversando de su vida con él. Y hubo algo que fue impactante. Antonio Buero Vallejo, después de la guerra civil, es detenido, es encarcelado, es procesado y es condenado a muerte. 2 veces están a punto, bueno, de hecho él entregó la pipa, tal, de sacarlo y de matarlo. Quedan 2. Milagrosamente esos 2 no los fusilan, cerca de 50, y él en la cárcel empieza a escribir. Él era un gran pintor, de ahí viene el famoso cuadro que tiene, que es el retrato maravilloso de Miguel Hernández. Lo hizo en la cárcel de Conde de Toneno cuando se encontraron los 2 presos. Bueno, y don Antonio me cuenta todo eso y cómo aquel pintor, pues, joven, con aquella esperanza, en una república después que se frustró de esa manera, pues cuando de pronto lo iban a... tal, todo se vuelve tenebroso y de ahí viene ese teatro tenebrista de Buero. Y escribe 2 obras, Historia de una escalera y En la ardiente oscuridad. Las presentó a la salida de la cárcel y ganó el Premio Nacional Teatro. Quedó el primero con la primera, que Historia de una escalera, y el segundo con La ardiente oscuridad. Pero él me contó otra cosa. Él me contó que es que lo terrible en aquella cárcel es que a su padre, comandante de ingenieros en Guadalajara, donde estaba la academia, aquella base de aeroestación, que luego había ascendido a teniente coronel, estando en Madrid, fue detenido, y mientras su hijo combatía en el Jarama con los republicanos, él fue fusilado en Paracuellos. O sea, los unos habían fusilado a su padre, un militar liberal de ingenieros, y los otros estuvieron a punto de fusilar y asesinar también al hijo. Y me dijo, mira, esto nunca, y por eso yo estoy con la reconciliación. Sobre esto hay que pasar de una vez página y mirar al futuro. Porque en todos los sitios hubo canallas y criminales, en todos los sitios asesinos y asesinados. Y lo que no puede es hacerse un ejercicio de pretender ahora, 80 años después, que alguien tiene como la unción divina es de los buenos y que eso
le suponga, y sobre todo, sembrar el odio entre el actual pueblo español, basado en las terribles heridas de una preguerra, de una guerra y de una posguerra. Y que ahora nos vuelvan con eso, 40 y tantos años después de la muerte del dictador y 80 años después de aquella guerra. Es, primero casi te diría que hasta un insulto para todas sus víctimas, por mucho que digan que no. Yo he oído, y luego también, que te vengan toda esta cantidad de presuntos antifranquistas. Yo le decía ahí, lanzado a moro muerto. Me hubiera gustado que hubieran estado entonces, que éramos 4 gatos hablando mal y pronto. Pero el ejercicio que hizo la sociedad española de mirar al futuro, de perdonarse a sí misma todo, es el que dio una España viva, alegre, de progreso, de enorme sentido de la libertad y de la democracia. Que estos de ahora han hecho todo lo posible por cargarse, por un miserable cálculo electoral en el caso de Zapatero. Hay que crear tensión. ¿Qué pasa? Hay que volver a utilizar aquellas heridas, revolver aquello para enfrentar a los españoles. ¿Para enfrentarlos hasta dónde? Vamos a ver, a Franco no lo han desenterrado, no han cambiado de sitio. Pero con eso lo que están es resucitando al franquismo, porque aquí ha aparecido una extrema izquierda que no tiene nada que ver con aquel PC de la reconciliación nacional, sino con el FRAP. Y me acuerdo del 73, cuando aquellos trastornados, estando yo mismo en Atocha, asesinaron a un joven policía. Sí, uno de la policía franquista, pero fue un asesinato y un atentado terrorista. Y me acuerdo de aquel año 77, cuando la extrema derecha, la que era de verdad una extrema derecha sangrienta y todavía con poder, asesinó mis compañeros y camaradas los abogados de Atocha. Y al mismo tiempo los del Grapo, aquella semana donde la democracia estuvo en absoluto peligro, los herederos de aquel FRAP del que se siente heredero el señor Iglesias, que nunca han sido demócratas, nunca jamás. Esa gente secuestró a Oriol y a Villascusa y estuvieron a punto de cargarse la incipiente democracia española. Y esa ETA criminal y asesina que ha asesinado a más de 850 compatriotas, que se abraza con la extrema izquierda, y esos separatistas que han traicionado de la manera más vil lo que es y lo que fue el pacto esencial, esa votación en la Constitución, y a los que la joven e ingenua democracia española ha otorgado todo. Nadie tiene más autogobierno, más respeto a los símbolos, a su lengua, a todo, hasta darle la vuelta y convertirse ellos en los opresores. Esa es la terrible mentira del nacionalismo. No son ellos las víctimas, ellos son los verdugos, los liberticidas y los antidemócratas. Lo mismo que lo son la gente, los herederos o lo que sea de ETA, lo mismo que es esta extrema izquierda. No son demócratas, son otra cosa, pero demócratas no. Y estos antifascistas, ya me gustaría a mí verlos con los fascistas de verdad. Entonces, qué poquitos. Y desde luego estos, ninguno. Primero porque, entre otras cosas, no tenían ni edad. Pero en segundo lugar, digo yo que a lo mejor no, ¿sabes? Tengo yo la impresión de que a moro muerto 1000 lanzadas. Pero entonces he de decirte que yo fui antifranquista cuando vivía Franco. Y ahora estos de opereta me llaman fascista. Porque, ya no sé, en los últimos tiempos, esto de que te llaman fascista, yo creo que le llaman a grandes amigos y a gente a la que yo aprecio de una manera enorme, ya no sé cómo tomármelo. Llévalo con orgullo. Lo que ya sé perfectamente es que ellos no son demócratas. Lo demostraron el otro día en Vallecas. Pero lo han estado demostrando en cualquier momento. ¿Qué coño es Scratch? Era coacción y amenaza. En las universidades no dejan hablar a alguien.
yugulan la libertad de expresión, yugulan las libertades y los derechos. ¿Sabes por qué? ¿Y cuál es lo que aquí subyace? Es que ellos son los únicos humanos, los únicos buenos, pertenecen a los elegidos. Y entonces, el resto no somos humanos, somos bastante que nos dejen vivir como subhumanos, con categoría de sabandijas, y por tanto no tenemos derechos humanos. Ellos sí, ellos pueden ejercer la libertad hasta el nivel último, pero nosotros no, porque nosotros somos malos, estamos en el lado oscuro de la fuerza. Y mira, ya me vale, porque eso es lo que han dicho todas las dictaduras. Eso es el pensamiento absoluto y totalitario, las teocracias y las dictaduras más sangrientas. Me da igual la teocracia azteca que la más dura teocracia islámica que Hitler o que Stalin. Porque yo fui del PC, sí, del eurocomunista, del que juró de la dictadura del proletariado, del que dijo que ese no era el camino, de Enrico Berlinguer, al que tuve el honor y el privilegio de conocer, y de tantos otros que nos creímos, porque yo me lo creí, que eso había quedado atrás y que la libertad y la democracia estaban por encima de cualquier postulado ideológico. Estos no. Y creo que la batalla intelectual hay que empezar a darla, y también, en mi humildad, este libro quiere no empezar, porque hay gente que la está dando y con mucho nivel más que yo, pero hombre, aportar, bueno, pues algo habré aprendido en 50 años de profesión. Gianni, hay una... te estaba escuchando, estaba recordando, por ejemplo, a Ferreras diciendo, después de la exhumación de Franco, España es una democracia mejor, dijo. Ahora somos una democracia mejor. Estoy recordando al diario El País elogiando al FRAP en una columna de Reverte, no de Pérez Reverte, sino del otro Reverte. Estoy recordando a Sánchez dándole el pésame a la ETA. Lo que me pregunto es si es una cuestión de convencimiento ideológico o creo que es esta segunda opción la única cuestión que han entendido la izquierda y sobre todo el Partido Socialista, que a partir de ahora para gobernar necesitan el apoyo de lo más siniestro del hemiciclo y habrá que hacer algún tipo de concesiones y habrá que hacer algún tipo de numeritos y escenografiar, dejar en evidencia que todo lo que contra lo que se había luchado en estos 40 años, pues habrá que empezar a reescribirlo. Tú lo has explicado, pero ¿no crees que también es un tema estratégico? Es un tema de vamos a tragar con todo esto para seguir en el machito. Sí, es un tema táctico, pero que afecta ya a principios y a estrategia. Vamos a ver, ¿alguien hubiera pensado que Sánchez iba a llegar tan lejos cuando aquello de las líneas rojas? Pues ha llegado ahí. Y vamos, le aplauden con las orejas. Eso es lo que me deja verdaderamente perplejo. Que no haya una reacción dentro de ese partido. Y es lo que me hace pensar en cosas. Verás, es que el Partido Socialista, como dijo muy bien Ramón Tamames, sí tenía cuando aquello de 100 años de honradez, y él contestó 40 de vacaciones. Es que no presuman de haber estado en la lucha antifranquista, aquí durante la represión. Porque yo no vi ni uno. Y te voy a decir los 4 que sí estuvieron. El gran Nicolás Redondo, sí. Y la gente de UGT, Corcuera. Esa gente estuvo, claro que sí, en el antifranquismo. Y un poquito, pero tampoco, ni siquiera pisaron una cárcel ni una comisaría en realidad. Felipe González y Alfonso Guerra y toda aquella. No había en el gobierno de Felipe González ni un solo ministro que hubiera pisado una cárcel. Había uno, Enrique Mújica, gran amigo, pero cuando había sido comunista. Por tanto, el Partido Socialista se tiene que poner ahora las medallas de antifranquista porque es donde ni estuvo ni lo esperamos. Seamos serios de una vez. Yo conocí a algunos del PSP de Tierno Galván. Y punto. Y luego sí entró gente del PC cuando aquello se implosionó. Pero no nos engañemos.
A mí no me van a vender esa burra. ¿Y qué sucede? Que también fue un gran partido aluvión. Yo honradamente no me reconozco. Mejor dicho, yo no reconozco en muchos de ellos a la izquierda. Reconozco toda una serie de eslogan, pero no lo reconozco. Yo reconozco a la izquierda, ¿sabes en quién? Con el tiempo, en Alfonso Guerra, por ejemplo. Es que a lo que tú me preguntas, de lo que ha sucedido de aquel PSOE, al que le reconozco lo importante que fue su labor, tuvo sus sombras, pero hay que reconocer que los gobiernos, los primeros gobiernos de González, cambiaron de verdad este país y me alegro, hicieron cosas importantísimas. Pero esa gente sabía que eran españoles, no les quemaba la palabra en la boca como a estos. Que un día, en una entrevista, en 24 horas, yo le conté a un señor que había dicho 17 veces este país por no decir España. Y yo no soy este paisino, soy español. Y desde luego no tengo por qué avergonzarme de ello. Parece que ellos sí, porque es que creo que para ellos ya la palabra es facha. Y la lengua, una lengua universal, la primera en globalizar el mundo, es facha. Y aquí es facha todo el mundo, creo que desde Altamira. Bueno, los de Altamira más, porque eran cazadores. O sea, pero sí que me reconozco cuando oigo hablar pues Alfonso Guerra. ¿Por qué? Porque reconozco lo que era la mentalidad de aquel tiempo. Y desde luego ellos saben perfectamente lo que está haciendo Sánchez y lo que ha hecho con los principios de aquel Partido Socialista Obrero Español. Eso es la extrema izquierda, nosotros lo llamamos los izquierdosos, me acuerdo, en aquellos tiempos. Pero lo de Iglesias, hombre, hay una cosa, le doy las gracias, efectivamente, le debemos una a Isabel Díaz Ayuso. Es importante que Iglesias se haya ido a la vicepresidencia del gobierno, me alegro por España. Es importante. Es que no podía alguien que está en la vicepresidencia estar todos los días abrazando a los enemigos de la Constitución, de la nación y de la ciudadanía española, como hizo, diciendo que esto no era una democracia, cuando el único que no es demócrata es él. Y eso ha sido, creo, un alivio. Yo espero de verdad que los madrileños, que siempre no es como él dice, que así es una ciudad, bueno, teóricamente Madrid, que es, si Madrid es algo, es una ciudad abierta, es una ciudad donde nadie es extranjero, donde no nos preguntamos de dónde somos, primero porque la inmensa mayoría no somos de aquí, no hay pero hay una sensación de pertenencia a esa ciudad libre, abierta, diría que hasta alegre en cuanto le dejan, activa. Bueno, y desde luego dice que es racista, o xenófoba, o homófoba. Sí, claro, que venga el Día del Orgullo Gay, donde es una... Pero yo espero que ese Madrid le dé una definitiva patada en las posaderas electorales de su marquesal culo y lo mande a Galapagar para un largo tiempo. Es que creo que es, no diré un enemigo de España, no, es un enemigo de la democracia. Y yo, ante todo y sobre todas las cosas, más allá de cualquier militancia, y ahora, ¿cómo te diría? Desde el despego absoluto a la política y a los políticos, porque eso también lo reconozco, diría que a todos. Bueno, a todos no, porque luego hay que separar, y hay gente que personalmente, pues, a lo mejor sí le comprabas un coche de segunda mano, a otros seguro que no. Y desde luego un vago como Pablo Iglesias ni de coña, porque claro, yo que he trabajado toda mi vida, 55 años cotizados con las duplicaciones, para que me llegue un tiparraco como este, con perdón, y me diga que es de cretinos trabajar muchísimo. No te fastidia, tú sin darle un palo al agua, mamón, te has hecho rico en 3 años a costa de mis impuestos y de todos, pero de los míos también, y encima te pago hasta la niñera. Entonces, espero que Madrid le dé una patada en sus electorales posaderas y nos libremos definitivamente de él y de lo que significa. Pues lo vamos a dejar aquí. Querido Chani,
agradecerte muchísimo que te hayas hecho un hueco para nosotros, para el Quilombo, y presentar este libro, ¿no? Tiempo de hormigas, Antonio Pérez Henares, editado por B de Libros. ¿Lo dije bien? Es Penguin, es que es este libro ha salido en tapa blanda para que salga pues un poco más barato, pues son 6 euros, una cosa así, y entonces es Penguin Random House. Entonces el sello es B de bolsillo. Pero mi editorial, la verdad es que es importante que se han decidido a publicar un libro así, porque miras, la literatura y algunos nichos comunicacionales como este y como otros empiezan a ser islas de libertad, ¿eh? Y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidar. Muchas gracias a vosotros y a Periodista Digital. Gracias a ti, querido Chani. Sigues en muy buena forma, a pesar de ese añito sabático que te has tomado. O a lo mejor me ha dado fuerza. El campo a mí me sienta muy bien. Soy un poco montaraz. Te has sentado estupendamente. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti. Hasta luego.